camiseta me pica y ya me están tocando. No hay nada que me molesta más que ese tono de queja de mis niñas. Cuando todo les molesta, cuando no quieren hacer nada, cuando usan esa voz chillona que me hace perder la paciencia súper rápido. Hemos estado fuera de rutinas de la ciudad, de la casa por 2 semanas. Llegamos el fin de semana pasado y hemos estado volviendo a rutinas, y esas palabras, ese tono de voz lo he escuchado muchísimo esta semana. Las primeras veces respondo de forma paciente. La Biblia nos dice que debemos hacer todo sin queja. Intenta decirlo otra vez sin quejarte. Pero después de escuchar lo mismo con el mismo tono vez tras vez tras vez, mi respuesta muchas veces termina siendo un ¡ya! Yo sé que todas tenemos nuestras cosas que nos molestan, que nos hace acabar la paciencia, que a veces resulta en perder el dominio propio, en perder el control de nuestras propias emociones. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotras podemos evitar pecar al corregir el pecado de nuestros niños. Hola a todos, bienvenidos a mi familia Homeschool. Mi nombre es Marisa, vivo en Miami con mi esposo y mis 3 hijas. Nosotros somos una familia cristiana, una familia que hace homeschool, y por acá en este canal me encanta hablar acerca de todo lo de crianza bíblica, todo lo de educación en casa, todo lo de mamá, de recursos, de cosas que nos gustan, o sea, un poco de todo. Entonces, si eso te interesa, dale un dedito arriba a este video y suscríbete para que puedas estar con nosotros en el futuro. Desde hace meses hemos estado haciendo una serie de videos acerca de crianza bíblica. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que me hacen, y como les he dicho en cada video, estoy aprendiendo junto a ustedes. No es que yo sea la maestra experta, sino hemos ido aprendiendo y creciendo juntas acerca de este tema. Hoy en día hay muchas filosofías de crianza y puede llegar a ser un poco confuso saber qué debemos hacer. Hay cosas que suenan muy bien, a nuestro oído, a nuestra carne. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? Pues nosotros sabemos que la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es la verdad absoluta para nuestras vidas. Entonces, si queremos saber respuestas, tenemos que ir a la palabra de Dios. Por eso yo llamo la forma de crianza que nosotros usamos crianza bíblica, crianza basada en la Biblia. Para esta serie he estado usando este libro, se llama No me hagas contar hasta 3. Realmente he ido capítulo por capítulo explicando este libro que he leído, lo que enseña este libro, que es súper fundamentado en la Biblia, pero junto con mis experiencias, mis perspectivas. Si quieres saber más acerca de este tema, te recomiendo muchísimo este libro. El mío está en inglés, pero también está disponible en español, y les dejo el link en la descripción. Como les estaba comentando al comienzo, yo sé lo fácil que es perder el control siendo mamás. Todo el día estamos escuchando a nuestros hijos y a veces hacen cosas que nos frustran, hacen cosas que son molestos, y somos pacientes muchas veces, pero hay veces que tenemos más estrés o el día está más caótico y perdemos el control, y después llegan esos sentimientos de culpa, de que ay, la regué, hice algo que no debía haber hecho, hablé de una forma que no debía haber hablado. En este video vamos a estar hablando acerca de algunos puntos, algunas cosas que podemos pausar antes de hablar, antes de reaccionar y pensar, evaluarnos antes de corregir, antes de disciplinar a nuestros hijos. Lo primero es examinar mis motivos. ¿Estoy haciendo esto porque mi voluntad ha sido desafiada o porque la voluntad de Dios ha sido violada? ¿Estoy corrigiendo a mi hijo porque ha pecado contra Dios o porque me ha causado incomodidad, inconveniencia o vergüenza, problemas personales? Ahora sí, las dos cosas pueden ser ciertas. Puede ser que el comportamiento de nuestro hijo haya sido
un pecado, haya sido algo que haya pecado contra lo que la palabra de Dios nos enseña, pero también es una inconveniencia. Pero es pensar, ¿por qué lo estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi motivo de tomar esta acción? ¿Es porque estoy frustrada? ¿Porque fue inconveniente para mí? ¿Porque me hizo llegar tarde? ¿Porque tuve que hacer algo adicional que no tenía pensado en mi rutina? ¿O es porque quiero guiarlo en lo que dice la palabra de Dios? Si me motiva un enojo pecaminoso, pecaré contra Dios y mi hijo al corregirlo. Mi motivo no debe ser porque estoy irritada o incómoda, sino ayudar a mi hijo para entender lo que está pasando en su corazón. Tomemos el ejemplo de las interrupciones. Eso puede ser algo también muy cansón, que estamos teniendo una conversación y cada 2 minutos nuestro hijo viene, mamá, 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 y estamos tratando de hablar, mamá, mamá, mamá. Nuestros hijos muchas veces sienten una necesidad muy profunda de decirnos algo, especialmente cuando estemos teniendo una conversación. Hay 2 reacciones o 2 cosas que podemos decir cuando venga esto, cuando pase esto. Podemos decir, ¡ya! ¡Déjame hablar! ¡Qué grosero que vengas a cada rato con tus cosas! Pero si mi motivo es realmente guiar y enseñar a mi hijo, yo puedo pausar y decirle, cariño, ¿tú piensas que interrumpir a mamá mientras estaba hablando con alguien fue grosero o amable? ¿Estabas pensando en los demás o solo en ti al interrumpirnos? ¿Qué podrías haber hecho en lugar de interrumpir? Esas son esas preguntas que hemos hablado antes que llegan al corazón. Otra cosa súper importante acerca de este tema es que tenemos que darle una forma de salida o una alternativa a su comportamiento pecaminoso. Si no, ellos sabrán que no deben hacer esta cosa que les estamos diciendo que está mal, pero no saben qué deben hacer en vez de eso. Tomemos otra vez este caso de las interrupciones. Entonces, en vez de interrumpir, podemos enseñarles, ok, cuando mamá está hablando y tú tienes algo que decir, puedes poner tu mano en mi brazo y esperar de forma paciente. Cuando yo llegue a un punto donde pueda pausar, pauso y puedes decirme lo que necesitas decir. De esta forma está aprendiendo a esperar, a ser paciente, pero también estás dándole una forma de decirte que tiene algo que decir. Esto fue algo que hicieron mis papás conmigo y realmente funcionó muy bien. La segunda cosa que podemos hacer es examinar nuestra propia vida. Mateo 7:5 nos dice, saca primero lo que está en tu propio ojo, así podrás ver bien lo más pequeño que está en el ojo de tu hermano. De esta forma es muy importante ver primero nuestro propio corazón antes de corregir a nuestros hijos. Si nuestro corazón está mal, va a ser muy difícil guiar a nuestro hijo en lo que está bien. Algunas preguntas que nos podemos hacer es, ¿he provocado a mi hijo de alguna forma? ¿Cuál es mi ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que yo le estoy dando? ¿Cómo actúo cuando las cosas no salen como yo quiero? O sea, ¿será que está reaccionando de esta forma porque así le he mostrado cómo reaccionar? ¿Mi hijo pecó porque yo fallé al enseñarle qué sí debe hacer? ¿Le he dado una salida, una alternativa a este comportamiento? ¿He entrenado a mi hijo en lo que es correcto? ¿Le he dado más libertad de lo que puede manejar? Estas preguntas me parecen buenísimas porque nos hace pausar. Creo que muchas veces cuando nuestra forma de corregir, de disciplinar a nuestros hijos resulta en pecado, es porque estamos reaccionando. Entonces, al tomar estos pasos, al hacernos estas preguntas, nos está obligando a no reaccionar de inmediato al comportamiento de nuestros hijos. Nos está obligando a tomarnos un tiempo de pensar, de examinar nuestros corazones para realmente venir con un corazón correcto, un corazón justo al momento de disciplinar, de guiar, de enseñar a nuestros hijos delante de una situación cuando ellos han pecado. Lo tercero que podemos pensar es elegir el lugar y el momento correcto. No ganamos nada con avergonzar a nuestros hijos. Por ejemplo, si estamos en un lugar público y nuestro hijo hizo algo que está mal, lo mejor es llevarlo a un lugar donde podemos hablar uno a uno.
Si nosotros estamos corrigiendo, gritándole a nuestro hijo enfrente de todos, él estará más atento a la situación, a la vergüenza que sienta ahí, que realmente la enseñanza y la guía que le estamos dando. Yo he visto muchas veces esto en películas, que un niño salió, hizo algo, o fue a la escuela, hizo algo. Yo no sé exactamente lo que hizo, pero siempre recuerdo la escena de los papás entrando y gritando y haciendo todo un escándalo enfrente de todo el salón o enfrente de todo el grupo de amigos, y el niño ahí normalmente son adolescentes o jóvenes ahí, no aprendió nada. Pero como dice la Biblia en Mateo 18:15, dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. No dice ve enfrente de todo el mundo y grítale, sino habla uno a uno con él. Esta es otra cosa que nos hace tomar una pausa. No es reaccionar ahí mismo en el momento, sino vamos a ir al cuarto, vamos a ir a otro lugar y vamos a platicar. La cuarta cosa que podemos pensar es elegir las palabras correctas. Ten cuidado en reemplazar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo. En lugar de usar terminología mundana, usa palabras de la Biblia. ¿Y por qué hacemos esto? Porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que realmente transforma el corazón de nuestros hijos. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que logra la palabra de Dios, que no logra nuestras palabras sencillas de este mundo. Por ejemplo, en lugar de decir: ¡ay, qué feo te portaste!, puedes decir: te portaste de una forma irrespetuosa. En lugar de decir: ¡ay, qué terco!, puedes decir: estás siendo desobediente, o estás tomando la decisión de desobedecer. Esa es una frase que yo uso a menudo. Mis hijas no son desobedientes. Yo no relaciono su identidad con su comportamiento, sino están tomando decisiones desobedientes. Número 5 es: elige el tono de voz correcto. Esto es importantísimo, porque puedes decir las palabras de la palabra de Dios, pero si lo dices con un tono enojado, con un tono de frustración, no vamos a lograr nada. Creo que a muchos nos ha pasado que en algún momento de nuestra infancia nos regañaron y estuvimos sentados y estuvo nuestro papá o nuestra mamá enfrente de nosotros, hable de forma enojada, de forma fuerte, y realmente no escuchamos nada de lo que estaban diciendo. Nuestra cabeza estaba en otro lugar, nos desconectamos totalmente, no aprendimos nada de la situación, pero solo recordamos ese tono de voz enojado de nuestros papás. Estamos listas para corregir bíblicamente a nuestros hijos cuando podemos hablar en un tono de voz normal y con palabras cuidadosamente medidas. O sea, no es una reacción, no estamos reaccionando. Estamos haciendo algo planeado, algo pensado, algo orado, algo cuidadosamente medido. Creo que esto es súper importante, y por eso es bueno tener estas cosas para evaluarnos antes de entrar a una situación. Toma más tiempo. Eso es algo que he notado. Toma más tiempo corregir de la forma que Dios nos ha dado, de la forma que Dios ha planeado. No es: hizo algo que no me gusta, le grito, le quito algo, es un momento caótico, pero dura 5 minutos, 10 minutos y ya acabó. Sino es algo cuidadosamente medido, algo que, vamos a ir a otro lugar, vamos a hablar de esta forma, vamos a aprender de esta situación, vamos a orar. Es un evento, no es una reacción, es un evento. Es algo que he comenzado a decir, la forma que he comenzado a verlo, un evento, una oportunidad un poco más largo, porque lo estamos usando para realmente guiar y enseñar a nuestros hijos. Y nuestro tono de voz es muy importante ahí. Si sentimos la tentación de hablar rápido, de decir muchas palabras fuera de control, de mostrar un estado de ánimo
exaltado, que a veces nos da como ese deseo de que nuestro hijo entienda lo mal que estuvo lo que hizo. Queremos impresionarlo, queremos que entienda lo mal que estuvo lo que hizo. Entonces hablamos de una forma muy dramática para que entienda. Pero si sentimos esa tentación, nuestro primer objetivo, el primer paso ahí es recuperar el dominio propio. Primero tenemos que tener dominio propio nosotros antes de enseñarle a nuestro hijo a tener dominio propio ante sus tentaciones, ante su pecado. Yo sé que esto no siempre es tan fácil y no siempre es tan fácil este punto de mantener el tono de voz normal ante estas situaciones que a veces pueden ser impresionantes o pueden sacarnos emociones fuertes. Pero algo que habla este libro y algo que yo también he aplicado en mi vida es que si es difícil para ti mantener un tono de voz normal, puede ser útil tratar de usar un tono de voz hasta más suave cuando vas a corregir a tus niños. Hacer un esfuerzo consciente por hablar con calma al corregir tus niños, al disciplinar a tus hijos, te ayudará a mantener el dominio propio. Y lo último que debemos pensar cuando vamos a disciplinar, cuando vamos a corregir o cuando vamos a guiar a nuestros hijos es tener lista una solución bíblica ante la situación, ante lo que ha pasado. Hemos hablado mucho que nada ganamos al decirle a nuestro hijo lo que hizo mal, el pecado que hizo mal, sin darle lo que debería hacer. Hemos hablado acerca del versículo que nos dice que debemos quitarnos el pecado, pero ponernos la justicia. Entonces, si regañamos a nuestros hijos y le decimos que lo que hizo estuvo horrible, sin decirle, ok, no vamos a mentir, vamos a decir la verdad. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Vamos a usar un juego de roles para hacer lo que hemos hablado también antes. Vamos a hablar acerca de cómo podemos responder de forma diferente cuando pase esto en el futuro. Debemos enseñarles cómo reemplazar el mal comportamiento, el comportamiento pecaminoso con lo correcto y luego debemos ayudarlos a practicarlo. Ginger también ha hecho como una tabla que habla acerca de diferentes comportamientos que tienen nuestros hijos. ¿Cuáles son algunas preguntas que lleguen al corazón que podemos hacer? ¿Qué es el pecado que deben quitarse? ¿Y cuál es el comportamiento correcto que deben ponerse, con el que deben vestirse? Por ejemplo, yendo a mi ejemplo al comienzo de queja, de ay Dios mío, están que se quejan acerca de todo. Entonces, las preguntas que podemos hacer. Mi amor, ¿tu actitud está mostrando gratitud y contentamiento? En lugar de quejarte, ¿por qué podrías estar agradecida en esta situación? Puedo explicarle que es un pecado quejarse. Debemos quitarnos ese comportamiento pecaminoso. Puedo decirle que la Biblia nos dice en Filipenses 2:14, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, sin quejarse. Podemos hasta memorizar este versículo, enfocarnos una semana en este comportamiento. Si hay ciertos comportamientos que veo que batallan mucho con ese comportamiento, así como nosotros, ¿no? Nosotros tenemos ciertos pecados que es una batalla seguido con esos comportamientos. Podemos dedicar una semana, un mes de aprender acerca de por qué no debemos quejarnos y aprender acerca de cómo ser agradecidos. Vamos a quitarnos el pecado de la queja y vamos a ponernos la gratitud, vamos a ser agradecidos. Puedo explicarle que es la voluntad de Dios que sea agradecida y alegre en toda circunstancia. Podemos aprendernos el versículo de 1 de Tesalonicenses 5:16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Estas son algunas de las cosas que podemos pensar antes de entrar a un evento, a una oportunidad de disciplina con nuestros hijos. Esto nos puede ayudar a no pecar al corregir el pecado de nuestros hijos. Es mucho más fácil reaccionar ante las situaciones y
podemos lograr un cambio de comportamiento temporal. Pero hemos hablado en el pasado que nuestro objetivo no es un cambio de comportamiento, sino un cambio de corazón. Es usar estas oportunidades, es usar estas dificultades, es usar estas batallas, no batallas con ellos, pero ellos batallando contra el pecado para enseñarlos, para guiarlos, para apuntarles siempre a su necesidad de Cristo. Toma más trabajo, toma más intención, toma más tiempo. Puede ser inconveniente, puede ser que estemos en medio de alguna tarea, en medio de alguna tienda y es inconveniente pausar, pensar en nuestros motivos, mantener nuestro control, mantener el dominio propio y enseñarle de forma intencional a nuestros hijos en ese momento. Pero si sabemos que estamos enseñando, guiando, dirigiendo, disciplinando a nuestros niños de la forma que Dios diseñó, sabemos que dará fruto. Sabemos que si la palabra de Dios lo dice, es cierto y se acabó. Espero que este video haya sido de ayuda, de ánimo, de guía, de enseñanza para ti. Como te digo, estamos aprendiendo juntas. Este siempre es un camino de aprendizaje, de crecimiento y nuestros hijos ven eso. Ven nuestro deseo de querer cada vez hacer las cosas de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al plan de Dios. Y nuestro ejemplo habla más que todas las palabras que podríamos decir. Si este video fue de ayuda para ti, dale un dedito arriba y suscríbete para que puedas estar con nosotros en el futuro con mi familia Homeschool.